Buenos días. Magistrada, magistrados, Secretaria General de Acuerdos, hoy 25 de agosto de 2021, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 31 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido procedo a pasar lista. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Aprovecho la oportunidad para saludar a magistrada, magistrado, secretaria general de Acuerdos, presente en esta sesión de pleno. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general. Su servidora, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Aprovecho para saludar magistrada, magistrado, secretaria general, presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada, magistrados, manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y procederán a ratificarlo de manera expresa. En caso de que alguno requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. A continuación, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de Acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta de la orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 14 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y, a su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria y, en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias, magistradas, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 201/21 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, hago exposición respecto al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 201/21, interpuesto por la autorizada de quienes se ostentan como Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de León, Guanajuato. Autoridades demandadas en el proceso de origen en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 2200/20, en el que se tuvo a la autoridad demandada por no contestando la demanda. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por
el hoy reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes más relevantes. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución de 15 de octubre de 2020 con la que concluyó el procedimiento administrativo de separación, donde se le impuso como sanción la separación del cargo como policía municipal de León, Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la cuarta sala de este tribunal, la cual, el 16 de marzo de esta anualidad, en torno al tema materia del recurso, acordó tener a la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de León, Guanajuato, por no contestando la demanda, dado que al ser la autoridad demandada un organismo colegiado, le corresponde a la totalidad de sus integrantes firmar el escrito de contestación de demanda del proceso en que se actúa y no solamente a 6 de ellos, como en el caso nos ocupa. Inconforme con lo anterior, dicha autoridad demandada interpuso el recurso que hoy nos corresponde su análisis y resolución. Esta ponencia considera fundado el único agravio que esgrime quien representa a la autoridad demandada y suficiente para modificar el acuerdo recurrido. En esencia, manifiesta quienes recurren que, contrario a lo señalado por el magistrado de la cuarta sala, los integrantes de la Comisión Municipal de Servicio Profesional de Carrera Policial en el municipio de León, Guanajuato, que estuvieron presentes en la sesión 51 de 15 de octubre de 2020, en donde se resolvió el procedimiento administrativo de separación, se realizó sin la asistencia del presidente de la comisión del Ayuntamiento encargado del análisis de los temas de seguridad pública. Por ello, solo 6 de sus integrantes signaron la contestación respectiva, pues fueron quienes emitieron el acto controvertido ante la cuarta sala. Ahora bien, la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial en el municipio de León, Guanajuato, según lo señalado por el artículo 66 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de León, Guanajuato, es un organismo colegiado que tiene a su cargo el trámite y resolución de los procedimientos de separación por incumplimiento de los requisitos de permanencia policial, entre otras atribuciones. De esta manera, la referida Comisión Municipal, para efectos del procedimiento administrativo de separación y del proceso administrativo, despliega su actuación como autoridad, de donde resulta que la toma de decisiones de este ente jurídico es de manera colegiada y debe sujetarse a las formalidades establecidas por el referido reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial. En estas condiciones, la separación de un elemento de los cuerpos de seguridad pública del municipio de León jurídicamente constituye una resolución administrativa para efectos de la procedencia del proceso administrativo. Por su parte, el artículo 67 del citado reglamento del Servicio Profesional de Carrera Municipal contempla la integración de la Comisión Municipal de la siguiente manera: titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal o quien éste designe entre el personal a su cargo, quien fungirá como presidente de la comisión; el director general de Policía Municipal, quien fungirá como secretario ejecutivo de la misma; el director general de la Academia Metropolitana, que será el secretario técnico, tratándose de los asuntos relacionados con el servicio profesional de carrera, excepto de los procedimientos de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia; el director de Asuntos Internos, quien será el secretario técnico, tratándose de los procedimientos de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia; el presidente de la comisión del Ayuntamiento encargada del análisis de los temas de seguridad pública; el director del Sistema Integral de Desarrollo Policial y un representante del personal operativo de la Dirección General de Policía. Así entonces, el artículo 67b, fracción tercera del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de León, Guanajuato, por su parte, prevé que la comisión municipal sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Ahora bien, si el artículo 67b, fracción tercera del reglamento en comento señala que cuando la comisión sesiona con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, sus determinaciones estarán revestidas de validez con la presencia del presidente y del secretario técnico de la aludida comisión. De donde resulta que debemos interpretar que todo acto o resolución de carácter administrativo que emitan la mitad más uno de los miembros de la multicitada comisión, con la asistencia necesaria del presidente y secretario técnico, surtirán plenos efectos jurídicos. Luego, bajo esa tesitura, no existe impedimento para concluir que la contestación de la demanda firmada por 6 de sus 7 miembros surte efectos jurídicos. En esta línea de pensamiento tenemos que si la sesión número 51 de 15 de octubre de 2020 fue celebrada por la presencia del presidente y del secretario ejecutivo, así con más de la mitad de sus integrantes, es evidente que dicha sesión es válida y no puede imponerse a dicha autoridad formalismos que la norma no contempla. Menos aún puede exigírsela a un integrante
integrante que no participó en la sesión controvertida que acuda a juicio a contestar la demanda. No se omite señalar además que los servidores públicos integrantes del órgano que emitieron el acto confutado son los mismos que acuden a contestar la demanda, con excepción en ambos casos del idéntico servidor público. Se clarifica que ninguna de las disposiciones jurídicas del citado Reglamento Civil de Carrera Policial establece que para contestar una demanda se requerirá la firma de la totalidad de los integrantes de la comisión municipal. Entonces, es prudente advertir que la voluntad externada mediante un acto o resolución jurídica administrativa de cuando menos la mitad más uno de los integrantes de ese ente público colegiado se encuentra revestido de la presunción de validez. De ahí que en la especie, estimando el número de integrantes del organismo colegiado que firmaron el escrito de contestación de demanda, es suficiente para tenerlo formalmente contestando la misma, resultando que el acuerdo impugnado a través del recurso se encuentra entonces fuera de derecho por no encontrarse emitido con apego al marco normativo y dejando a una de las partes en estado de indefensión. Por tanto, como consecuencia de lo fundado del concepto de agravio vertido por la autoridad inconforme en el recurso de reclamación que se expone, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es modificar el acuerdo recurrido para exclusivos efectos de que se admita la contestación de no existir algún otro motivo para tenerla por no presentada, diverso a la analizada en la presente resolución. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia expuesta y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 201/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, procedo a exponer las ponencias correspondientes a esta segunda sala. Previamente a la exposición de las ponencias de esta segunda sala, solicito a este honorable pleno autorización para exponer de manera conjunta las ponencias de los TOCAS 248/21 PL, 254/21 PL y 256/21 PL, relativas a los recursos de reclamación interpuestos por las autoridades demandadas, y el tercero, en contra del acuerdo de fecha 7 de abril de 2021, dictado en el proceso administrativo 943, cuarta sala, 2021, mediante la cual se concedió la suspensión del acto impugnado para que las autoridades demandadas se abstuvieran de ejecutar el decreto expropiatorio en virtud de que los agravios que se expresan son en el mismo sentido. Y las autoridades recurrentes son las autoridades demandadas en el citado proceso. Se somete a su aprobación y quien esté a favor de la propuesta, a favor de manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Perdón. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias. La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Someto a consideración de este honorable pleno de manera conjunta las ponencias relativas a los recursos de reclamación identificados como TOCAS 248/21 PL, interpuestos por la Coordinadora General Jurídica, representante del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, TOCA 254/21 PL, interpuesto por la Secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen,
Toca 256, interpuesto por el apoderado general del Ayuntamiento de León, Guanajuato, ¿sí? Aclarando que las dos primeras son autoridades demandadas en la instancia de origen y, como se mencionó, este último tiene el carácter de tercero con un derecho incompatible con la pretensión de la parte actora. Toca listados como cuarto, quinto y sexto puntos del orden del día, todos en contra del acuerdo de fecha 7 de abril de 2021, dictado en el proceso administrativo 943, diagonal cuarta sala, diagonal 21, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se concedió la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren y las autoridades demandadas se abstengan de ejecutar el decreto expropiatorio. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, para mejor comprensión de los asuntos que nos ocupan, previo al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el decreto expropiatorio por causas de utilidad pública, dictada por el gobernador del Estado de Guanajuato, asistido por el secretario de Gobierno del Estado, en fecha 18 de diciembre de 2020. Segundo, en el acuerdo recurrido se concedió la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y las autoridades demandadas se abstengan de ejecutar el decreto expropiatorio, por lo que, al no existir cantidad, crédito fiscal o sanción alguna a cargo de los actores, resultó innecesario requerir garantía al demandante. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, las autoridades estatales demandadas y el tercero con un derecho incompatible en la instancia de origen, interpusieron por separado los recursos de reclamación que se resuelven. En sus conceptos de agravio, las partes inconformes en los diversos recursos de reclamación argumentaron en lo sustancial que el acuerdo recurrido es contrario al artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que la suspensión del acto impugnado otorgada causa perjuicio al interés social, toda vez que el objeto del decreto expropiatorio es la pavimentación y ampliación de la calle Río Mayo, tramo Boulevard Venustiano Carranza a Boulevard Hermanos Aldama de la ciudad de León, Guanajuato. Es fundado este argumento por las siguientes razones jurídicas. Se parte de la premisa de que la suspensión del acto o resolución impugnada es una institución jurídica procesal que en función de medida cautelar o de seguridad, por regla general, su otorgamiento tiene efectos conservativos, esto es, mantener las cosas en el estado en que se encuentren, mediante la paralización transitoria de los efectos jurídicos y materiales del acto o resolución que se impugna, en tanto se pronuncia la sentencia definitiva en el proceso respectivo. Para resolver el problema jurídico planteado, es importante recordar que la suspensión en el proceso administrativo exige ciertos requisitos y un presupuesto fuera de los casos en que proceda de oficio. Los primeros se constriñen a la solicitud de la parte actora y que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el presupuesto consiste en la apariencia del buen derecho. Así, como puede advertirse, los artículos 268 y 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en principio en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada, efectos restitutorios. En la especie, el proceso de origen
En la especie del proceso de origen se advierte que los actores solicitan la nulidad del decreto expropiatorio dictado el 18 de diciembre de 2020, en donde se determinó la causa de utilidad pública con relación a un bien inmueble de su propiedad. Es importante tomar en consideración para el otorgamiento de la medida cautelar que no se cause perjuicio al interés social. Cuando con dicha medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otro modo no resentiría, dado que el interés social radica en aquellos hechos, actos o situaciones de los que deriven provechos o ventajas para la sociedad, satisfaciendo una necesidad colectiva, logrando el bienestar de la comunidad o evitando trastornos y peligros para ésta. Así, sin prejuzgar el fondo del asunto, se advierte que con el proyecto de obra pública denominada Pavimentación de la ampliación Río Mayo, tramo Boulevard Venustiano Carranza a Boulevard Hermanos Aldama, se verán beneficiados los usuarios del proyecto, esto es, quienes de manera continua transitan caminando o a bordo de vehículos de motor por dicha vialidad. Así, el artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé 3 supuestos en los cuales no es posible otorgar la suspensión del acto impugnado, a saber: primero, cuando se afecte el interés de la sociedad; segundo, cuando se contravengan preceptos de orden público; y tercero, cuando deriven de la suspensión, cuando derivado de la suspensión el proceso quede sin materia. Importa precisar que los artículos 1 y 3 de la Ley de Expropiación de Ocupación Temporal y Limitación de Dominio para el Estado de Guanajuato establecen que el acto administrativo de expropiación, por tratarse de una transmisión coactiva de la propiedad de un particular al Estado, tiene como sustento necesario una causa de utilidad pública. De lo anterior se colige que las disposiciones que regulan la expropiación de bienes a favor del Estado son de orden público e interés general, debido a que la propiedad privada únicamente puede ser objeto de expropiación cuando existe una causa de utilidad pública que lo justifique. Asimismo, el artículo 4, fracción segunda del mismo ordenamiento jurídico señala, entre otras cuestiones, que la construcción y ampliación de caminos y demás obras necesarias para facilitar el tránsito en general constituye una causa de utilidad pública que permite la expropiación de bienes privados. Ahora bien, el proyecto de obra pública denominado Pavimentación de Ampliación Río Mayo, tramo Boulevard Venustiano Carranza a Boulevard Hermanos Aldama, consiste en la ampliación de la calle Río Mayo de la ciudad de León, Guanajuato, la cual, al ser una vialidad muy transitada, es una obra pública que se estima apremiante e inaplazable, pues pretende garantizar la prestación de los servicios públicos de tránsito y vialidad. Además, tiene por objeto optimizar las condiciones de estabilidad de la zona sur de la ciudad de León, Guanajuato, que además comunica varios fraccionamientos e intercomunica al Boulevard Venustiano Carranza con el Boulevard Hermanos Aldama, y de donde pueden llegar a circular una cantidad considerable de vehículos diarios, así como el tránsito de personas caminando, concluyéndose que en ese tenor que a la colectividad le interesa el desarrollo de las vialidades, siendo que al suspenderse genera una afectación que impacta de manera significativa un sector importante de la población de la ciudad de León, Guanajuato. Aunado a ello, del escrito inicial de demanda se desprende que la pretensión sustancial de los actores es en el sentido de que se deje sin efecto la determinación de la indemnización y se le reconozca su derecho a recibir una indemnización de acuerdo a sus pretensiones y se condene a las autoridades demandadas al pleno restablecimiento de ese derecho. En ese orden de ideas, se advierte
que con la negación de la suspensión solicitada por la parte actora no se le resentiría afectando de modo irreparable el derecho solicitado, toda vez que seguido el proceso administrativo se resolverá sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones que hace valer con respecto a la indemnización que corresponda por la expropiación de la que fue sujeto, siendo posible que, en su caso, se le restituya en el derecho violado. Por el contrario, la apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos, zonas peatonales, túneles y demás obras son de interés de la colectividad en virtud de que son necesarias para facilitar el tránsito en general. La eficacia de los conceptos de agravio expresados en los diversos recursos de reclamación trae como consecuencia la revocación de la suspensión del acto impugnado de los diferentes procesos administrativos. Por ello, se propone a este honorable Pleno modificar el acuerdo recurrido en relación al otorgamiento de la medida cautelar para negar, en definitiva, la suspensión del acto controvertido solicitada por la parte actora, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a estas ponencias, magistrados. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto de esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto del TOCA 248 PL y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 248 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Acto seguido, procedo a someter a consideración de este honorable Pleno el TOCA 254 diagonal 21 PL. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto de esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto del TOCA 254 diagonal 21 PL y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 254 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Por último, someto a consideración el TOCA 256 diagonal 21 PL. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto de esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto del TOCA 256 diagonal 21 PL y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 256 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Ahora se concede el uso de la voz
a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 120/21 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Nuevamente saludo a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala inicia con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 120/21, interpuesto por el encargado de la coordinación de cobranzas de prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 212/2021, en la parte en la cual se otorgó al actor la suspensión que solicitó. Como preámbulo referiré que el actor promovió el proceso de origen en contra del incremento del adeudo de un préstamo hipotecario contenido en el estado de cuenta emitido por la autoridad ahora recurrente. En el acuerdo recurrido se concedió la suspensión para efecto de que el actor continúe con los pagos parciales del crédito contratado con base al monto originalmente contratado y en las cantidades que lo venía haciendo antes de la emisión del acto impugnado, y para que no se le cobren los intereses generados por la omisión de los pagos anteriores al otorgamiento de la suspensión. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene que el acto es inexistente porque la modificación del estado de cuenta tiene su origen en el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria celebrado entre el actor y el Instituto de Seguridad Social del Estado, aunado a que la modificación se debió a que el actor incumplió con algunos pagos quincenales. Refiere que el incumplimiento del actor, como deriva de un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, debe ventilarse ante un órgano jurisdiccional en materia civil. También señala que el estado de cuenta se emitió dentro de una relación de coordinación y que el instituto actuó como ente privado, por ello alega que no existe el acto administrativo impugnado. Asimismo, la autoridad refiere que el actor no demuestra que se le haya impedido pagar y tiene expedito su derecho a acudir a un tribunal en materia civil a realizar su ofrecimiento y posterior consignación. Las disertaciones anteriores son inoperantes porque la autoridad no refuta las consideraciones con base en las cuales la sala concedió la suspensión, pues los argumentos que se analizan están dirigidos a evidenciar que el acto impugnado es inexistente, que este órgano jurisdiccional carece de competencia para resolver la problemática jurídica planteada y que la modificación al importe adeudado se encuentra justificada. Por tanto, los disentimientos de la autoridad recurrente no son aptos para revocar el acuerdo recurrido, habida cuenta que cuestionan temas que no son materia de este recurso de reclamación, de ahí su inoperancia. Finalmente, la autoridad inconforme aduce que la suspensión otorgada en el proceso de origen afecta el orden público y el interés social, porque los pagos no enterados por el actor generan un daño al régimen de seguridad social previsto en la Ley de Seguridad Social del Estado. Señala que si se suspende el cumplimiento de las obligaciones de pagos a cargo del actor, se afectaría el interés social, particularmente a la comunidad de las personas aseguradas y derechohabientes inscritas en el régimen de seguridad social previsto en la Ley de Seguridad Social del Estado, ya que el dinero recuperado con motivo del préstamo hipotecario otorgado al actor se canaliza a las reservas financieras del instituto. Tal planteamiento es infundado. El régimen de seguridad social previsto en la vigente Ley de Seguridad Social del Estado, así como en las leyes que le precedieron, principalmente se sostiene en las aportaciones de los sujetos obligados y las cuotas de las personas aseguradas, de manera que la omisión en su entero repercutirá en mayor o menor medida en el otorgamiento de las prestaciones que administra el Instituto de Seguridad Social del Estado, pero no necesariamente impedirá la realización de esta función. Luego, como en el caso no se acredita que los importes que no entere el actor con motivo de la suspensión del acto impugnado impida al instituto el ejercicio de su función, entonces tampoco se demuestra la afectación al interés social que alega la autoridad. Por otro lado, la suspensión concedida en el proceso de origen no afecta el interés social ni contraviene las disposiciones de orden público contenidas en la Ley de Seguridad Social del Estado, porque el actor continuará realizando los pagos del préstamo que se le otorgó a razón de los importes establecidos con anterioridad a la emisión del acto impugnado, ya que la finalidad de la medida es evitar la afectación patrimonial que resentiría mientras en el proceso de origen se dilucida la legalidad del incremento del adeudo.
Además, si se reconociera la validez del acto impugnado, el actor deberá enterar las diferencias que resulten entre los importes que pagó durante la sustanciación del proceso y los montos establecidos en el acto impugnado, así como los intereses respectivos. Entonces, dado que la concesión de la suspensión en los términos solicitados no afecte el orden público ni el interés social y su negativa en cambio irrogaría al actor daños irreparables, entonces es jurídicamente correcto que se haya otorgado la medida en el proceso de origen. Así pues, dada la ineficacia de los agravios esgrimidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la primera sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 120, diagonal 21, PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 162, diagonal 21, PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Sigo con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 162, diagonal 21, interpuesto por el actor del proceso administrativo 2433, diagonal 2019, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada en la que se decretó el sobreseimiento. A fin de contextualizar la problemática jurídica planteada, expondré los antecedentes relevantes. El Ayuntamiento de San Luis de la Paz convocó a la ciudadanía de ese municipio a proponer personas para designar al cronista municipal. Las Comisiones Unidas de Gobierno y Reglamentos, de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Educación, Cultura, Recreación y Deporte emitieron un dictamen en el que analizaron las 4 propuestas recibidas, entre ellas la del actor. Y al advertir que ninguna cumplía con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria, se decidió someter a consideración del Ayuntamiento todas las propuestas recibidas. En la sesión de 31 de octubre de 2019, el Ayuntamiento nombró como cronista municipal a una persona diversa al actor. Inconforme con esta determinación, el ahora recurrente promovió el proceso que culminó con la sentencia en materia de este recurso, en la cual la sala especializada decretó el sobreseimiento ante la falta de interés jurídico del promovente. Ahora bien, en su expresión de agravios, el inconforme sostiene que sí tiene interés jurídico porque formó parte de los candidatos que se sometieron a consideración del Ayuntamiento, por lo que al no haber sido descalificado y no resultar ganador, puede cuestionar si la designación estuvo apegada a derecho o no. Como apoyo a su argumento, el recurrente invoca el criterio emitido por este órgano colegiado de rubro, y lo cito de manera textual: los licitantes perdidosos sí tienen interés jurídico para combatir el procedimiento de licitación. Fin de la cita. El planteamiento expuesto es infundado. La designación del cronista municipal es, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica Municipal para el Estado, una atribución soberana del Ayuntamiento porque es ejercida con plena independencia y sin injerencia externa, pues aunque está sujeta a la aprobación de la mayoría de los miembros, previa convocatoria pública a la ciudadanía, la autoridad edilicia no está obligada a decidir en un sentido determinado. Es decir, el carácter soberano radica en que la designación es una decisión libre de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento, externada a través de su voto. Luego, como en el caso, las 4 propuestas recibidas se sometieron a consideración del Ayuntamiento, ya que ninguno de los postulantes fue descalificado, entonces el ahora recurrente carece de interés jurídico para cuestionar la legalidad de la designación del cronista municipal, ya que formó parte del grupo de personas de las cuales el Ayuntamiento realizó la elección respectiva, y dado que la designación deriva del ejercicio de una atribución soberana, solo estaba constreñido a elegir a una de las personas propuestas. En cambio, si el promovente hubiera sido descalificado, habría tenido interés jurídico para cuestionar la designación, porque en ese supuesto se habría afectado su derecho a ser considerado por el Ayuntamiento.
Finalmente, el criterio que invoca el inconforme no es aplicable al caso, ya que en la resolución de la cual derivó, este órgano colegiado dilucidó el interés jurídico para controvertir la resolución con la que culminó un procedimiento de licitación pública, es decir, un acto diverso al que ahora se analiza. Así pues, es jurídicamente acertada la decisión de sobreseer en el proceso de origen ante la falta de interés jurídico del actor, no porque haya incumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria, como se indicó en la sentencia, sino por las razones expuestas en este fallo. Entonces, ante la ineficacia del agravio vertido por el inconforme, se propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen la formulación de alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia expuesta y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 162/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Una vez más, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 191/21 PL, listado como noveno punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, presidente. Presento ahora el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 191/21 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por autoridades del municipio de Celaya, la tesorera municipal, el director de ingresos, un policía vial y el encargado de la coordinación de calificación de infracciones en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1972/2020. En dicho fallo, se decretó la nulidad total de una boleta de infracción, en la cual el policía vial recurrente determinó que el actor cometió una infracción al reglamento de tránsito y policía vial para el municipio de Celaya. Además, se reconoció al promovente el derecho a que se le devuelva la cantidad que erogó con motivo del acto anulado y se condenó a las autoridades demandadas a realizar las gestiones necesarias para el pleno restablecimiento de dicha prerrogativa. Ahora bien, en su expresión de agravios, las autoridades inconformes exponen que la sala no estudió las causales de improcedencia y sobreseimiento en los términos planteados en sus escritos de contestación. Tal disertación es infundada. Las autoridades ahora recurrentes expusieron al contestar la demanda de origen que se actualizaban las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 261 fracción séptima y 262 fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque la boleta de infracción constituía la etapa inicial del procedimiento administrativo previsto en el Reglamento de Tránsito y Policía Vial para el municipio de Celaya. Por ello, aseveraron que la boleta de infracción no era un acto administrativo en términos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que no creaba una situación individual y concreta, pues para ello se requería agotar el procedimiento que culminara con la determinación de la cantidad a pagar por la multa correspondiente. Ahora bien, del análisis a la sentencia en materia de este recurso se advierte que la sala calificó como infundado el planteamiento aludido. Explicó que la boleta de infracción no requiere de algún acto o resolución posterior para que incida válidamente en la esfera jurídica del particular, pues por sí misma constituye una manifestación aislada que refleja la voluntad definitiva de la administración pública. Además, la sala señaló que desde la emisión de la boleta de infracción se colocó al actor en una posición jurídica desfavorable, ya que se le imputó la comisión de una infracción a la normativa municipal en materia de tránsito y se le retuvo en garantía la licencia de conducir. Es decir, la sala atendió correctamente los planteamientos de improcedencia y sobreseimiento que expusieron las autoridades demandadas, ya que sus aseveraciones giraron en torno a que la boleta de infracción no es un acto definitivo. Por otro lado, las autoridades recurrentes exponen que la sala no se pronunció sobre las tesis aisladas y de jurisprudencia en que sustentaron los argumentos relacionados con la improcedencia del proceso, y tampoco explicó por qué la jurisprudencia que se invocó en la sentencia sí era aplicable. Tal planteamiento es inoperante. En el primer apartado de este considerando se calificó como infundado el motivo de disenso en el que las autoridades recurrentes cuestionan que se hayan desestimado las causales de improcedencia y sobreseimiento que hicieron valer.
Además, se expusieron las razones por las cuales la boleta de infracción es un acto susceptible de ser impugnado a través del proceso administrativo. Así pues, como el agravio que ahora se analiza descansa sustancialmente en una disconformidad que ya fue desestimada, entonces es inoperante. Por último, las autoridades inconformes exponen que la sala no analizó la legalidad de la calificación de la infracción y a pesar de ello les ordenó devolver al actor lo que pagó por la multa impuesta. El argumento aludido, aunque resulta sustancialmente fundado, se torna inoperante. Cierto es que en el fallo recurrido no se analizó la legalidad de la imposición de la sanción, calificación de la infracción, pese a que constituyó uno de los actos impugnados en el proceso de origen. No obstante, dicha omisión es insuficiente para revocar la sentencia recurrida, ya que si derivado de la emisión de la boleta de infracción el demandante efectuó el pago de la multa impuesta, entonces fue correcta la determinación de la sala en torno a condenar a las autoridades demandadas a devolver al actor el monto que pagó, pues éste no tiene por qué soportar las consecuencias y efectos de un acto administrativo nulo. Así las cosas, aun cuando le asiste la razón a las autoridades recurrentes, dicho agravio se torna inoperante, ya que al haberse decretado la nulidad del acto contenido en la boleta de infracción, las autoridades estaban obligadas a realizar las acciones necesarias para restablecer la situación del actor al estado en que se encontraba antes de la emisión del acto anulado, reintegrándole el numerario que erogó por la multa que se le impuso por la determinación de la falta administrativa contenida en la boleta de infracción. Es así que, dada la ineficacia de los agravios vertidos por las autoridades recurrentes, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 191, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Nuevamente se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 287, diagonal 21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias. Finaliza mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 287, diagonal 21, interpuesto por el Consejo de Honor y Justicia de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 1809, diagonal 2020. Como preámbulo referiré que en el fallo recurrido se decretó la nulidad total de la resolución emitida por la autoridad ahora recurrente, en la cual determinó la separación del cargo que la actora desempeñaba en la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado por haber incumplido con el requisito de permanencia relacionado con la acreditación de los procesos de evaluación de control y confianza. En su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene que el artículo 105 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no impone a las entidades federativas la creación de dos órganos colegiados, uno para conocer y resolver los asuntos relativos al régimen disciplinario y otro para los relacionados con el servicio profesional de carrera policial, sino que establece la conformación de dichos órganos como atribución potestativa. Tal planteamiento es infundado. A diferencia de lo argumentado por la autoridad recurrente, del artículo 105 de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se desprende que la intención del legislador federal haya sido establecer como facultad discrecional de las entidades federativas la conformación de dos órganos diferentes para conocer y resolver los asuntos relativos al régimen disciplinario y otro para los relacionados con el servicio profesional de carrera policial. El vocablo podrán, inmerso en el texto normativo en comento, no puede entenderse como la previsión de una facultad discrecional, pues carecería de sentido que el legislador hubiera contemplado esa porción legal, ya que a partir de esa discrecionalidad las entidades federativas no estarían constreñidas a observarla. Así pues, debe entenderse que la expresión
podrán, en el contexto del artículo 105 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no implica una facultad discrecional, sino una obligación dada la distinción establecida desde la Constitución Federal entre separación por incumplimiento de los requisitos de permanencia y remoción cuando se incurre en responsabilidad en cumplimiento de funciones o en incumplimiento de deberes. Por tanto, es correcta la determinación de la sala especializada en cuanto a que el Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no es la autoridad competente para determinar la separación de los integrantes de las instituciones policiales de la referida Secretaría. Así pues, como consecuencia de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 287, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, ahora cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 321, diagonal 20 PL, listado como 10º primer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 321, diagonal 20, en cumplimiento a la resolución dictada por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, dentro de los autos del amparo directo administrativo número 98, diagonal 2021, mediante la que se resuelve el recurso de reclamación interpuesto por el director de Fiscalización y Control Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada, en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal, dentro del proceso administrativo 317, diagonal 20, en la cual se decretó la nulidad para efectos. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. En la resolución referida, el Pleno de este tribunal consideró que la fracción tercera del artículo 15 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de Servicios en el municipio de León no es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por ende, contraria a lo que estimó la sala de origen, sostuvo el Pleno de este órgano jurisdiccional que la norma aludida no tiene méritos para ser inaplicada en ejercicio del control difuso. En desacuerdo con el fallo emitido por este Pleno, la actora promovió demanda de amparo directo administrativo, determinando conceder el amparo y protección contra la sentencia pronunciada por el Pleno. Ahora bien, en estricto acatamiento de la ejecutoria de amparo, este órgano jurisdiccional advierte que el proceso administrativo de origen se tramitó con violación a las normas procedimentales que lo rigen, por lo que es necesario revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del proceso. De conformidad con las consideraciones sustentadas en la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, se determina lo siguiente, conforme a lo establecido por el artículo 265, fracción cuarta del Código de la Materia, el escrito de demanda debe expresar el nombre y domicilio del tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor. A su vez, el numeral 267 del Código en cita establece que cuando la demanda no reúna los requisitos que establece el artículo 265 de dicho Código, o bien no se adjunten los documentos a que se refiere el diverso 266, el juzgador requerirá al actor para que en el término de 5 días la aclare, corrija o complete, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada. En ese sentido, en el caso del escrito de la demanda de nulidad, se desprende que no cumple con el requisito previsto por la fracción cuarta del artículo 265 del Código antes mencionado,
ya que no señala el nombre y domicilio del tercero que tiene un derecho incompatible con la pretensión del actor. Lo anterior porque aun y cuando el actor señaló en el apartado relativo que no existe persona alguna que tenga tal carácter, sin embargo, del oficio impugnado, adjunto a la demanda de nulidad, se desprende la existencia del plantel educativo, el cual, conforme a lo señalado en el referido oficio, está cercano al lugar de la instalación del restaurante bar, por lo que de ser así es posible que se cause afectación a los menores de edad, lo que lo convierte en un tercero con un derecho incompatible con la pretensión del actor, ahora quejoso en términos del artículo 251, fracción tercera del Código de la Materia, con un interés jurídico para intervenir como parte del proceso administrativo de origen, de manera que la autoridad mandada le hizo saber al actor, ahora quejoso, la existencia de dicho plantel educativo y la circunstancia de que se encontraba ubicado a una distancia menor a 100 metros lineales, por lo que debió señalarlo en la demanda de nulidad como tercero con un derecho incompatible. A pesar de ello, no lo hizo, por lo que la demanda de nulidad no cumplió con el requisito previsto en la fracción cuarta del artículo 265 del Código, referente a expresar el nombre y domicilio del tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor. Luego, ante esa circunstancia, la Sala Administrativa, al momento de proveer sobre la demanda de nulidad, en el acto inicial debió advertir esa irregularidad del escrito relativo y requerir al actor para que en un término de 5 días lo completara, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentado. No obstante, como la Sala no advirtió dicha irregularidad del escrito de demanda ni por ende hizo tal requerimiento y no observó la norma reguladora del proceso de origen prevista en el artículo 267 del Código, consistente en que cuando la demanda no reúne los requisitos que establece el artículo 265 del Código en cita, el juzgador requerirá al actor para que en un término de 5 días la aclare, corrija o complete, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentada, lo cual constituye una violación procesal porque al no haberse dado oportunidad al actor de completar la demanda de nulidad en el término de 5 días con el señalamiento del nombre y domicilio del tercero con un derecho incompatible con su pretensión, se traduce en que no se le concedieron los plazos o prórrogas a que tenía derecho con arreglo a la ley, lo cual trascendió al resultado del juicio de nulidad, pues este se resolvió sin estar debidamente conformada la relación jurídica procesal, por la falta de integración de una de las partes con interés jurídico para participar en la contienda por la inobservancia de la formalidad prevista en el artículo 267 del Código multireferido. Así pues, con las consideraciones señaladas, dada la violación procesal apuntada y en estricto acatamiento de la ejecutoria de amparo emitida por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito que se cumplimenta, lo procedente revocar el fallo dictado por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal dentro del proceso administrativo 317/20 y se ordene la reposición con la finalidad de que la sala, conforme a lo considerado en esa resolución, le haga saber al actor que el caso le asiste al carácter de tercero con un derecho incompatible al plantel educativo, porque la demanda de nulidad no cumple el requisito previsto en la fracción cuarta del artículo 265 del Código. Hecho lo anterior, la Sala, en términos del diverso numeral 267 del mismo ordenamiento legal, deberá requerir a la actora para que en un plazo de 5 días complete su demanda en el sentido de señalar el nombre y domicilio de dicho plantel educativo con el carácter indicado, con el apercibimiento que de no hacerlo la demanda se tendrá por no presentada. En el caso particular, en aras de la economía procesal y en observancia de los principios de justicia pronta y expedita, previstos por el artículo 17 constitucional, con la finalidad de evitar mayores dilaciones en virtud de que la parte demandada ya había presentado el escrito de contestación correspondiente, entonces no será necesario que presente una nueva contestación de demanda, es decir, la Sala deberá tomar como contestación aquella que ya obra en el juicio de origen, dado que el posible emplazamiento al tercero con derecho incompatible en nada modificaría la demanda o la contestación que ya obra en autos. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia.
Gracias. La ponencia del TOCA 321 diagonal 20 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 258 diagonal 21 PL, listado como 12º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 258 diagonal 21, interpuesto por el oficial de vialidad y el primer oficial adscritos a la Dirección de Policía Vial y Transporte Municipal de Guanajuato Capital, autoridades demandadas en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo sumario 750 diagonal 21, en la cual se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora. Les comporta algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora impugnó a través del juicio de nulidad la boleta de infracción en la que se determinó que se cometió una infracción administrativa en materia de movilidad. Seguido el trámite del proceso administrativo, la Sala dictó la sentencia respectiva. Inconforme con el sentido del mismo, las autoridades demandadas en la instancia de origen interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. La parte recurrente arguye en esencia que la sentencia que se combate es incorrecta, en virtud de que la gestión para la devolución no le corresponde instar a la autoridad demandada, ya que sostiene la parte demandada que no ejerce ninguna jerarquía con respecto a las autoridades fiscales que por razón de sus funciones deban intervenir en la devolución del pago erogado. Pues bien, tales argumentos a juicio de esta ponencia resultan inatendibles, pues resultan ajenos a la finalidad y a la naturaleza del recurso de reclamación, pues con ellos no se combaten las consideraciones que dio la Sala para resolver en el sentido en el que lo hizo, sino que pretende justificar las razones por las cuales no es posible cumplir la condena determinada por la Sala. Consecuentemente, tales argumentos hechos valer a manera de agravios serán en todo caso la materia de debate en la etapa procesal de la ejecución de la sentencia y por ende no son materia del presente recurso. Asimismo, si la parte recurrente estima que diversas autoridades administrativas deben ser vinculadas con el cumplimiento de la sentencia, ello será materia de la etapa de ejecución de sentencia, pudiendo incluso solicitar a la Sala que, en obvio de mayores dilaciones, se vincule con el cumplimiento de la sentencia a la autoridad correspondiente, para que en el ámbito de su competencia coadyuve con el cumplimiento de la resolución dictada, esto es, para la devolución del pago de lo indebido a la parte actora, dado que todas las autoridades que por razón de sus funciones deben intervenir en la ejecución del fallo, se encuentran obligadas a ello. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 258 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la Sala Especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 216 diagonal 21 PL, listado como 13º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, señora secretaria general. En estos términos, el recurso de reclamación 216 diagonal 21 fue interpuesto por la síndico municipal en representación del Ayuntamiento de Jaral del Progreso, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia emitida el 2 de marzo de 2021 por la cuarta sala dentro del proceso administrativo número 959, diagonal cuarta sala, diagonal 20. Como antecedentes del asunto, me permito relatar lo siguiente. El 19 de junio de 2020, una ciudadana presentó una demanda en contra del oficio
sin número, emitido por el Ayuntamiento de Jaral del Progreso, Guanajuato, en fecha 5 de junio de 2020, el cual recayó a la solicitud de la actora dirigida a esa autoridad a efecto de recibir una serie de prestaciones por el fallecimiento de su concubino, argumentando riesgo de trabajo. El asunto fue turnado a la cuarta sala, donde el 2 de marzo de 2021 se decretó la nulidad del acto combatido para efectos de que se emitiera un nuevo acto en respuesta a su petición. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio primero que esgrime la recurrente, donde establece que le causa agravio que la sala se haya pronunciado indirectamente sobre la petición de la actora, es infundado. Atentos a lo siguiente. Argumenta la autoridad demandada que el considerando quinto de la sentencia le causa agravio, toda vez que la sala manifiesta estar imposibilitada para pronunciarse al respecto de la petición hecha por la autoridad, en este caso el ayuntamiento, pero indirectamente lo hizo, ordenándole que pague una indemnización y demás prestaciones. No asiste la razón a la recurrente. La autoridad demandada hace una apreciación errónea de la sentencia recurrida al plantear el presente agravio, ya que la sala en ningún momento le ordenó que emitiera una respuesta en sentido afirmativo, respetando el pronunciamiento hecho en la foja 16 de la sentencia recurrida, donde manifiesta imposibilidad para dar respuesta en virtud de que la autoridad administrativa no analizó tales tópicos. En consecuencia de que no hubo condena para efectos de emitir una respuesta en sentido afirmativo a las peticiones que la actora le planteó. El propio texto del considerando quinto, específicamente en la foja 15ª y 16ª, claramente se puede apreciar que la sala en ningún momento hace un pronunciamiento en sentido imperativo a efecto de que se le considerara a la petición en todo lo solicitado. Se resuelve a efecto de que la autoridad, cito de manera textual, emita otra respuesta a la solicitud de la parte actora, en la cual, de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre lo solicitado. Hasta aquí la cita. El vocablo pronunciar hace referencia, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, a determinar o resolver un asunto sin que el mismo contenga en sí mismo una connotación positiva o negativa. En ese sentido, la sala, al ordenar que el Ayuntamiento de Jaral del Progreso se pronuncie sobre la petición del actor de manera fundada y motivada, meramente está determinando que debe resolver al respecto, al haberlo omitido en un primer término. Si bien es cierto que en la sentencia, luego de hacer mención de que la autoridad debe pronunciarse sobre la petición, se citan de manera literal los 3 puntos que contiene la petición del justiciable, situación que pudo ocasionar confusión. Empero, ello no significa que el pronunciamiento de la autoridad debe ser idéntico a dichos puntos. Más bien, fueron citados con el objeto de reiterar que se diera respuesta a ellos, siempre observando lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 137, fracción sexta del Código que nos rige. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código, determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo, y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es menester plasmar en el acto de autoridad la explicación lógico-jurídica, donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. No se ignora que en el mismo agravio se argumentó que se deja en estado vulnerable a la menor procreada por el difunto en el matrimonio, y que además no se hizo referencia a las testimoniales ofrecidas por la parte actora, donde manifiestan que el finado se encontraba en su domicilio al momento de su muerte. Pero en ese entendido, este tribunal reitera que la sala decretó una nulidad para efectos de que se emitiera un nuevo acto, por lo que acertadamente no entró en el fondo de la petición, y dichas circunstancias son parte de esto. Corresponderá a la autoridad demandada considerarlo a la hora de emitir un nuevo acto. Ahora, el agravio segundo que esgrimió la recurrente, donde argumenta que el considerando sexto es incongruente, es infundado. Atentos a lo siguiente. Señala la parte recurrente que el considerando sexto es incongruente cuando menciona la sala que se encuentra imposibilitada para hacer
el reconocimiento del derecho cuando el considerando anterior sí se pronunció al respecto del mismo. No le asiste la razón a la autoridad debido a que en el estudio del considerando anterior ha quedado comprobado que la sala no entró al estudio del fondo de la petición, resulta infundado e inoperante el agravio. Sirve de sustento lo anterior la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es el siguiente: conceptos de violación. Es innecesario su estudio cuando la declaración de firmeza de una consideración autónoma de la sentencia reclamada es insuficiente para regir su sentido. Hasta aquí la cita. Por lo que, siendo evidente que la procedencia del presente agravio dependía de la del primero, al no prosperar el primero de los mencionados, este último corre la suerte del siguiente. Siendo así, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la sala. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto expuesto y, en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 216, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 235, diagonal 21 PL, listado como 14º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Presidente, este TOCA 235, diagonal 21, fue interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 19 de marzo de 2021 por la cuarta sala dentro del proceso administrativo número 829, diagonal cuarta sala, diagonal 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 12 de marzo de 2021, un ciudadano presentó una demanda en contra del silencio administrativo recaído ante la petición presentada ante el registro público de la propiedad del comercio de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, en fecha 14 de diciembre de 2020, reclamando que se había configurado la afirmativa ficta. El asunto fue turnado a la cuarta sala, donde el 19 de marzo de 2021 se radicó la demanda. En ese mismo auto se acordó el desechamiento de la demanda al considerar la sala que se actualizaba una causal de improcedencia. Inconforme con el auto, la actora interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio único que esgrimió la recurrente, donde argumenta que se ignoran ordenamientos de mayor jerarquía y jurisprudencia, que el reglamento del registro público de la propiedad del Estado de Guanajuato, al desechar la demanda, es infundado. Atentos a lo siguiente: en razón de orden, resulta conveniente abordar la hipótesis jurídica de la afirmativa ficta prevista en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. La afirmativa ficta es una consecuencia del silencio afirmativo. Este último se puede considerar como la ausencia de respuesta de un ente de la administración pública y su consecuente negativa o afirmativa contemplada en la ley. Lo anterior tiene su fundamento en el derecho de petición reconocido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, segundo párrafo. Al establecer a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien haya sido dirigido, la cual tiene la obligación de hacer conocer en breve término al peticionario, por lo que, con el fin de evitar perjuicios a los particulares, ante la ausencia de una respuesta de la autoridad, se establece la figura del silencio administrativo, que en nuestro código se encuentra contemplado en el artículo 153. Dicho silencio administrativo se puede interpretar de dos formas: como una respuesta positiva a la petición, y dos, la segunda de las consecuencias sería como una respuesta negativa a la petición. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte actora exige el reconocimiento de la configuración de una afirmativa ficta ante el silencio del registro público de la propiedad del municipio de Acámbaro, a su petición de 14 de diciembre de 2020. A propósito de lo anterior, el artículo 155 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establece lo siguiente. Artículo 155, que me permito leer. La afirmativa ficta, que significa decisión favorable a los derechos e intereses jurídicos de los peticionarios por falta oportuna de respuesta de la autoridad administrativa, procede en los casos que expresamente señalen las leyes. Hasta aquí la cita, por lo que podemos concluir
que la actualización de la afirmativa ficta que pretende la parte actora en su demanda dependerá de que una ley o reglamento vigente y aplicable lo refiere expresamente. En ese sentido, este tribunal reconoce como norma aplicable a la litis de origen el reglamento del registro público de la propiedad y del comercio para el Estado de Guanajuato. En lo sucesivo le llamaremos reglamento, el cual tiene su origen en el artículo 23, fracción primera, inciso 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. Haciendo un estudio minucioso del reglamento en mención, se concluye que no se encuentra contemplada expresamente la hipótesis de la afirmativa ficta a propósito de una solicitud de cancelación de gravamen. Por lo tanto, no se cumplen los extremos establecidos por el artículo 155 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Y en ese sentido, este tribunal se encuentra impedido para proceder conforme a los agravios planteados en el presente recurso. No se ignora que la recurrente argumenta que existen ordenamientos legales de mayor jerarquía que el reglamento, donde se contempla la afirmativa ficta, refiriéndose específicamente al Código en su artículo 155, previamente citado. Al respecto, este tribunal comparte el criterio de que no basta con que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa contemple la figura de la afirmativa ficta en sentido genérico, también contempla la negativa ficta, sino que realmente el Código, al mencionar que procederá en los casos que expresamente señalen las leyes, hace referencia a que la norma específica aplicable al caso concreto, como es el reglamento del registro público, debe contener expresamente la hipótesis multicitada, en este caso la afirmativa ficta, ante un supuesto concreto y específico, que en este caso sería la presentación de una petición de cancelación de gravamen para que la misma pueda configurarse. Por lo tanto, se propone este pleno confirmar la resolución dictada por la Sala. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 235, diagonal 21 PL, ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Una vez más, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal para el desarrollo del TOCA 266, diagonal 21 PL, listado como 15º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Este TOCA fue interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado el 21 de mayo de 2021, emitido por la primera sala en el proceso administrativo número 1800, diagonal primera sala, diagonal 21. Como antecedentes me permito relatar lo siguiente. El 17 de mayo de 2021, un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de la visita domiciliaria y la resolución donde se interpuso sanción a propósito de supuestas infracciones a la ley de alcoholes para el Estado de Guanajuato. La demanda fue remitida a la primera sala y el 21 de mayo de 2021 se sobreseyó el proceso administrativo argumentando que no se promovió en el plazo estipulado por la norma, es decir, que existió un consentimiento tácito. Conforme con lo anterior, la parte actora interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio que esgrime la parte recurrente, donde arguye que se promovió el proceso en tiempo, es fundado. Atentos a lo siguiente: el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que la demanda deberá presentarse ante este tribunal dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado, o dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución. Así, el artículo en análisis, en este caso el 263, contempla dos escenarios posibles para impugnar en tiempo el acto administrativo. El primero, uno que tiene como referencia el momento en que la autoridad, ajustándose al procedimiento de que la norma establece, da a conocer al ciudadano el acto de molestia. Y el segundo, el opuesto, cuando ajeno a cualquier medio de comunicación entre autoridad y ciudadano, este último se percata de un acto administrativo que le lesiona.
y tomando como referencia este momento acude al tribunal. El 17 de mayo de 2021 un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de la visita domiciliaria y la resolución donde se impuso sanción a propósito de supuestas infracciones a la ley de alcoholes para el estado de Guanajuato. Del cuerpo del acta de requerimiento y embargo que obra en autos del expediente, se desprende que la misma fue elaborada a las 9 horas del día 25 de marzo de 2021. En el acta de referencia se detalla que el ministro ejecutor requirió de pago al justiciable la cantidad fijada en una multa administrativa no fiscal. Esto es, el acto administrativo impugnado fue notificado al promovente y el promovente no tuvo conocimiento del mismo, ajeno a la intervención de la autoridad el 25 de marzo de 2021. Si bien es cierto, el demandante refiere que tuvo conocimiento del acto el 25 de marzo de 2021, lo cierto es que el propio cuerpo del acta de requerimiento de pago y embargo se desprende que la misma fue elaborada y notificada acorde a un procedimiento de ley el 25 de marzo de 2021. Por tanto, toda vez que el acto administrativo consistente en el acta de requerimiento de pago y embargo fue notificada el 25 de marzo de 2021, el término para su válida impugnación feneció el 17 de mayo de 2021, fecha en que el promovente presentó demanda. En virtud de lo narrado, lo procedente es revocar el acuerdo recurrido para el efecto de que la sala emita un nuevo acuerdo, absteniéndose de sobreseer el proceso por consentimiento tácito. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia expuesta y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 266, diagonal 21 PL, ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de apelación SEAG 7 diagonal 21 PL, listado como 16º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, corresponde ahora el abordaje del recurso de apelación 7 diagonal 21 interpuesto por un ciudadano en contra de la resolución de 8 de marzo de 2021 dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 31 diagonal 20, en la cual se tuvo por acreditada la responsabilidad administrativa por la conducta infractora que se le atribuyó y se le impuso una sanción. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por el apelante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes más relevantes. El 1 de octubre de 2019, con base en un oficio suscrito por la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato, se hizo del conocimiento de la autoridad investigadora del órgano de control interno de la aludida dependencia estatal las inconsistencias detectadas en la licitación pública simplificada en relación a la propuesta de un licitador, mismas que pudieran ser motivo de responsabilidad administrativa. Con base en lo anterior, la autoridad investigadora del órgano de control interno de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato acordó el inicio de procedimiento de investigación para el esclarecimiento de los hechos acaecidos dentro de la licitación e integró una carpeta de investigación. En fecha 21 de febrero de 2020, la autoridad investigadora de la aludida Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad elaboró el informe de presunta responsabilidad administrativa. En el mismo determinó imputar al hoy apelante la probable comisión de la falta prevista en el artículo 69 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. En ese tenor,
la autoridad investigadora concluyó en su informe de presunta responsabilidad que se cometió la falta, porque con los elementos probatorios recabados se corroboró que la persona hoy apelante presentó documentación alterada en la licitación simplificada, con el propósito de simular el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de licitación y estar en condiciones para ser adjudicado del contrato correspondiente. Por acuerdo de fecha 25 de febrero de 2020, la autoridad sustanciadora y resolutora de la aludida Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad admitió el informe de presunta responsabilidad en determinado expediente. En el acuerdo referido, se determinó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la persona hoy apelante por la falta administrativa referida y se acordó emplazar al particular sujeto a procedimiento y citar a las partes a la audiencia inicial del mismo, la cual se desahogó el 25 de marzo de 2020. El 3 de agosto de 2020 la sustanciadora acordó remitir las constancias originales del expediente en que se actúa a este tribunal para que continuara con su tramitación. En acuerdo de 14 de agosto de 2020, se radicó en la sala especializada de este tribunal el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra del hoy apelante con el número de expediente 31/20 y se ordenó notificar a las partes respecto de la recepción de dicho expediente. En la actuación del 22 de enero de 2021 se hizo constar la presentación de alegatos del particular sujeto a procedimiento por conducto de su defensora y de la autoridad investigadora igualmente se hicieron allegar dichos alegatos, señalándose que la autoridad denunciante no presentó alegato alguno. Finalmente se declaró cerrada la instrucción, ordenándose la emisión de la resolución en cumplimiento al ordenado por el artículo 209, fracción cuarta de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Posterior a lo narrado, con fecha 8 de marzo de 2021, se dictó resolución por el magistrado de la sala especializada en la cual se tuvo por acreditar la responsabilidad administrativa por la conducta infractora grave que se le atribuyó al hoy apelante como alteración o falsedad de la información contenida en el documento que aportó al proceso licitatorio y se le impuso exclusivamente una sanción económica consistente en el importe de 100 veces la unidad de medida y actualización diaria. Así fue que, inconforme con el sentido de la resolución en comento, el particular sancionado impuso el recurso de apelación que se resuelve el día de hoy por este pleno. Se precisa que el estudio del agravio planteado se abordará conforme fue expuesto por el apelante. Este, en su único agravio, alega que durante la etapa de investigación el procedimiento no fue puesto en conocimiento que se le estaba sometiendo a una investigación por presuntos hechos administrativos irregulares. Ello con el objeto de ejercer el derecho a la defensa a que constitucionalmente tiene garantía. Por lo que sostiene, se actualiza una violación al debido proceso y a la garantía de defensa a que todo procesado debe tener. Igualmente arguye en la segunda parte de este disenso que la autoridad investigadora nunca adjuntó el expediente de investigación, de lo que debe esclarecerse que no se aclara las formas y mecanismos utilizados para hacerse de los medios probatorios aportados al procedimiento de responsabilidad administrativa. Si bien es cierto, refiere, la autoridad investigadora aporta el informe de presunta responsabilidad administrativa, cierto también resulta que ese informe no representa la totalidad de los medios probatorios recabados por dicha autoridad investigadora. Tales disertaciones son infundadas e inoperantes por las consideraciones que esta ponencia formula a continuación. Se clarifica en primer término que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato no establece que en la etapa de investigación deba llamarse o citarse al servidor público cuya conducta se indaga, ni mucho menos que debe hacerse del conocimiento del mismo que se lleva a cabo una investigación que le concierne o involucra. Es así, pues se colige que en dicha etapa investigativa la autoridad solo se allega de elementos de convicción o pruebas que permitan sostener en su caso a la comisión de una conducta reprochable que se subsuma en un tipo administrativo previsto en la norma
y que dicha conducta pueda ser imputada a un servidor público o particular. Empero, en dicho procedimiento de investigación previsto por la Ley de Responsabilidades en Comento, no se hace una imputación directa o irreductible, sino solo en el informe de presunta responsabilidad, el cual además estará supeditado a su admisión por la autoridad sustanciadora. Es por ello que la presencia del sujeto investigado en dicha etapa indagatoria no se advierte como necesaria e indispensable para una adecuada o suficiente defensa, pues en todo caso son las conclusiones de la misma, vertidas en el informe de presunta responsabilidad, las que pueden ser debatidas cuando son admitidas por la sustanciadora, ante lo cual el imputado podrá hacer valer todas sus defensas, incluyendo desde luego la posibilidad de conocer los denunciantes, hechos, motivos, pruebas y demás elementos recabados en la investigación que sustenten la conducta que se le reprocha. Sin omitir señalar que el desconocimiento de los elementos recabados en la investigación que no sustentan la conducta que se le atribuye no le depara ningún perjuicio, pues los mismos, al no hacerse valer en el aludido informe, no fueron considerados para sustentar la falta. Sin que en su agravio en estudio el recurrente debata respecto a alguna prueba que sustente la comisión de la falta que se le atribuye y que no haya sido parte del multicitado informe de presunta responsabilidad. Esto es, en el informe aludido se contienen los elementos que acreditan la conducta y su comisión fáctica, derivados de la etapa de investigación, mismas que el hoy recurrente tuvo la oportunidad de debatir en la etapa de sustanciación del procedimiento, sin que en la resolución se hayan hecho valer pruebas de cargo obtenidas en la investigación que no hayan sido consideradas en la sustanciación. Luego entonces, los derechos de audiencia o debido proceso del imputado se colmaron en la sustanciación del procedimiento de responsabilidad, donde se le otorgó al mismo toda la posibilidad de conocer con suficiencia y oportunidad los hechos relacionados con la falta que le fue atribuida, donde además se le expuso de forma documentada, con las pruebas y fundamentos, los motivos y responsabilidad en la comisión de la falta grave que se le atribuye. En ejercicio de tales derechos de audiencia y defensa, incluso se acredita plenamente en el expediente del procedimiento que nos ocupa, en donde el hoy imputado fue emplazado, que éste conoció de la imputación que se le hacía y las pruebas en su contra. Compareció a dicha audiencia ofertando pruebas de descargo, mismas que fueran desahogadas. Alegó lo que a su derecho convenía y fue asistido por su defensa jurídica nombrada al efecto. Se advierte incluso que el imputado hoy apelante ofertó expresamente como pruebas, entre otras, todas y cada una de las documentales agregadas al procedimiento por la autoridad investigadora, figura de adquisición procesal de pruebas, es decir, se colige que conocía plenamente las mismas, de donde se sigue que no fue trastocada o limitada su oportuna defensa. Es así que esta ponencia no advierte la violación al debido proceso y a la garantía de defensa que arguye el hoy recurrente como parte de sus derechos humanos. No se soslaya que la jurisprudencia que refiere el recurrente en su recurso de apelación, superada por contradicción, relativa a que el acceso a los registros de investigación en la etapa inicial ante el Ministerio Público constituye un derecho del imputado y su defensor, se trata de una temática inserta en el ámbito del derecho penal, el cual ciertamente puede utilizarse en el campo del derecho administrativo sancionador, pero de forma prudente con matices o modulaciones. Así, dicho criterio alude a que el imputado y su defensa, además de consultar los registros de investigación, pueden obtener copia fotostática o registro fotográfico de los mismos en su etapa inicial, sin que el Ministerio Público pueda negarlos. Sin embargo, en la especie no se le impidió al imputado tal acceso, puesto que él mismo nunca acreditó haber solicitado el expediente de investigación, ni mucho menos que se le haya negado obtener reproducciones del mismo. Por el contrario, se aclara enseguida que se le corrió traslado con dicho expediente, informe y anexos antes de la audiencia primigenia. Es así que desde el acuerdo de fecha 25 de febrero de 2020 la autoridad sustanciadora ordenó el emplazamiento del imputado hoy recurrente, corriéndole traslado en copia certificada del informe de presunta responsabilidad y sus anexos,
por lo que mediante cédula de notificación de fecha 27 del mismo mes y año, se corrió traslado al imputado con copia certificada del aludido informe, como con un tanto de las constancias y anexos descritos en el mismo cúmulo de pruebas ahí relatadas, tal y como se hace constar en dicha diligencia suscrita por el propio imputado, donde el mismo, de su puño y letra, expresa que recibió tales documentales, únicas que obran en el expediente de investigación, sin que en la secuela procesal se haya objetado o debatido dicha notificación y sus signos ideográficos ahí asentados. Luego entonces, desde esa fecha tuve el hoy recurrente acceso al expediente íntegro formado con motivo de la conducta que le es reprochada, y a partir de ese momento contó con la posibilidad de conocer y debatir el mismo. Es así que recurrente en su agravio que esgrime parte de una premisa falsa, al aludir a una falta de defensa y debido proceso que no logra acreditar. De ahí lo inoperante de su disenso. Ahora bien, se invoca como hecho notorio por esta ponencia lo resuelto por el segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, particularmente en su amparo directo administrativo número 213/20, en donde, en su parte conducente, dicho tribunal refiere que dentro del procedimiento de investigación no es necesario citar o llamar al servidor público señalado como presunto responsable de la falta administrativa, ni es necesario hacerle del conocimiento del mismo que se lleva a cabo una investigación que le concierne o involucra. Asimismo, se indicó en dicho precedente que los derechos de audiencia o debido proceso del servidor público señalado como presunto responsable de la falta administrativa se colman en la substanciación del procedimiento de responsabilidad, donde se le otorga la posibilidad de conocer con suficiencia y oportunidad los hechos relacionados con la falta que le fue atribuida. Y es en esa etapa en que se le expone de forma documentada, con las pruebas y fundamentos, los motivos y responsabilidad en la comisión de la falta grave que se le atribuyó. En el caso, a la hora apelante en ningún momento se le negó el acceso al expediente de investigación, y en el apartado B del artículo 20 constitucional no está previsto que en toda etapa de investigación deba tener participación el servidor público al que se le atribuye la infracción relativa. Y si bien existen excepciones en el que sí deben participar los imputados en la etapa de investigación, aplicables al procedimiento del derecho administrativo sancionador, las mismas no se actualizan en la especie, dado que el hoy apelante en la fase de investigación no fue detenido ni se le citó para recibirle alguna declaración o entrevista en esa etapa, por lo que no se surtieron los supuestos previstos en la primera parte del párrafo segundo de la fracción sexta apartado B del artículo 20 constitucional. En cambio, como se ha visto, desde que se emplazó a la hora apelante al procedimiento de responsabilidad administrativa, se le entregó copia certificada del expediente íntegro, con lo que se cumplió con la citada disposición legal. No se soslaya finalmente por esta ponencia que el recurrente en ninguna parte de su agravio controvierte la comisión de la conducta que le fue atribuida, ni arguye algún eximente de responsabilidad válido, ni combate la sanción que le fue impuesta con los elementos de individualización que razonó la resolutora. Por lo tanto, como resultado del inoperante e infundado del agravio vertido en su recurso, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este Pleno, es confirmar la resolución dictada por la Sala Especializada en el procedimiento 31/20. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del recurso de apelación SEAG 7/21 PL
ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Continuando con el orden del día, señora secretaria, dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que fueron promovidas 3 excitativas de justicia dentro de los autos que integran los procesos administrativos 1906 del 2018 y 123 y 1848, ambos del 2019, promovidas por las partes actoras. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas y se encuentran en vías de notificación a las partes. Ello así, en el sentido de solicitar a la sala correspondiente que rinda el informe sobre la materia de las mismas. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo ningún comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta del Pleno de ello. Continúe, por favor, señora secretaria. En tal sentido, informo como segundo asunto general, en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos 184 y 1624, ambos del 2020, que los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario u observación, se declaran sin materia las excitativas de justicia de mérito. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 31 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo aproximadamente las 11 horas con 11 minutos del día de su inicio. Muchísimas gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente.